Sí, Ok, pues puedes comenzar. ok, gracias. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, pero no sé si... Ándale, exactamente. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de sepsis y el choque séptico. Em, pues como ya, o sea, nosotros ya hemos visto este tema pues, previamente en otras materias y podemos recordar que la definición de sepsis ha ido cambiando a lo largo del tiempo y pues antes, en 2012, en el segundo consenso que se había hecho, pues la sepsis incluía a ciertos conceptos que ahorita ya han cambiado y básicamente hacía referencia a que cualquier agente agresor, ya fuera una infección, un trauma, pues provocaba un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que está caracterizado por dos o más de los siguientes parámetros, que pues es una temperatura corporal ya sea mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una taquipnea mayor a 20 respiraciones por minuto, o pues ya en laboratorios un recuento de leucocitos, ya sea con leucocitosis mayor a 12,000 o con leucopenia menor a 4,000, o pues un poquito más característico, la presencia de más de 10% de bandas neutrófilos inmaduros. Y pues cuando se determinaba que este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, bueno, se le sospechaba o se le encontraba una causa infecciosa, pues ya se le denominaba sepsis. Y cuando ya había un fallo orgánico, se le denominaba sepsis grave. Y cuando esta sepsis pues terminaba generando una hipotensión y que no respondía a líquidos, sino que se necesitaba de vasopresores para mantener la presión arterial media, que es en su mínimo para perfundir los órganos, que es 65 milímetros de mercurio o más, pues entonces ya era un choque séptico que pues conlleva a una mucha mayor mortalidad. Sin embargo, pues en 2016 se volvió a hacer un consenso y pues apareció ya la definición de sepsis 3, en donde se eliminaron dos de los conceptos, que son el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis grave dentro del concepto de sepsis, porque pues ya que determinamos, o sea, ya que decimos la palabra sepsis, pues hacemos alusión a que es una causa infecciosa, mientras el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pues puede ser por cualquier otra situación que genere una inflamación intensa, ya sea un trauma, una quemadura, algún otro proceso, otra enfermedad no necesariamente infecciosa, etcétera, ¿no? Y pues, o sea, la sepsis grave se eliminó porque ya se incluyó dentro del concepto de sepsis, o sea, ya cuando hablamos de sepsis, sabemos que ya hay un condicionada la función de los órganos. Entonces, pues apareció la definición de sepsis 3, que ya hace referencia a una disfunción orgánica aguda que puede potencialmente llevar a la muerte y que su causa es una respuesta exagerada o mal regulada del mismo hospedador al agente infeccioso. Y el choque séptico pues tiene como definición eso de subgrupo o esos casos de sepsis en los que ya hay anomalías circulatorias y metabólicas que pueden ocasionar, o sea, o que ocasionan, que son lo suficientemente graves para ocasionar un aumento importante de la mortalidad. Entonces, ya pasando a los criterios, o sea, ¿cómo podemos decir que un paciente tiene sepsis? Pues necesitamos de dos cosas en general. Y la sepsis es un proceso que, como ya incluye daño orgánico, pues sí tiene potencial mortalidad y se estima que la mortalidad es de aproximadamente el 10%. Para que digamos que alguien tiene sepsis, pues tiene que haber una causa infecciosa, ya sea al menos sospechada o pues ya confirmada. Y en el
En el tercer consenso se dijo que pues ya se tengan al menos 2 puntos en el SOFA Score, que es pues una escala en la que se valora precisamente las características de un daño orgánico. Sin embargo, esta escala es más para usarse ya en un momento en donde ya tengas a tu paciente ingresado o que tengas disponibles pues laboratorios, porque como se puede ver, no es solamente clínico, sino que requiere de biometría hemática, de pruebas de función hepática, pruebas de función renal. Entonces, no se puede hacer en todos los casos y en una situación de urgencias. Entonces, a partir de ahí, pues se desarrolló o surgió el Quick SOFA, que es una escala que sí se puede hacer a la cabecera del paciente, simplemente pues midiéndole su presión arterial, su frecuencia respiratoria y la escala de Glasgow para ver si tiene alteraciones en el estado mental. Y pues es lo mismo, igual si con 2 o más puntos que tenga, pues ya se le puede empezar a abordar como un paciente séptico. Esta escala ya se había discutido que si bien se hizo para que sea más rápido y se aumentó mucho la sensibilidad, pero pues sabemos que son cosas muy poco específicas, o sea, realmente hay muchos procesos o muchas cosas que pueden ocasionar alteraciones en lo que mide el Quick SOFA. Entonces, pues lo ideal es que después se le haga el SOFA completo o que se le complete con el síndrome con los parámetros del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para que realmente sea pues mayor la especificidad. Y pues el choque séptico ya es cuando, además de que se determina la sepsis, o sea, ya hay al menos una sospecha o una confirmación de infección, pues hay una hipotensión que requiere de vasopresores para mantener la presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿No quieres que yo vaya con tu amiga? ¿Alguien está hablando? Disculpa, Axel, creo que está abierto tu micrófono. Ah, perdón. Gracias. Sí. Y ya. Y los niveles de lactato mayores a 2 milimoles por litro, que básicamente indican la hipoxia tisular. Y el choque séptico, pues es un tipo de choque distributivo, porque lo que hay no es, o sea, lo que ocurre aquí es que disminuyen las resistencias vasculares periféricas por una vasodilatación debida a las sustancias inflamatorias que se liberan. Y esto pues impide que haya una correcta perfusión a los órganos. Pero la hipovolemia que se da, o sea, es relativa, no hay en sí una hipovolemia, sino que hay una mala distribución del flujo sanguíneo por la vasodilatación. Pero cuando los pacientes llegan ya a este nivel de choque séptico, pues la mortalidad aumenta considerablemente. Se estima que hay una mortalidad de alrededor del 40%. Y pues esta imagen básicamente dice lo mismo, nada más que esquematizado. Y pues el mismo consenso sacó un algoritmo para decir en una situación de urgencias qué hacer con un paciente que llegue con sospecha de infección. Entonces, o con datos que pudieran indicar sepsis. Entonces, si llega un paciente con sospecha de infección, lo primero y más rápido y fácil de hacer es el Quick SOFA. Entonces, si el Quick SOFA no da 2 puntos o más, pues tienes que pensar si sigues sospechando a pesar de eso la sepsis por otros motivos, por otros parámetros o no. Si no, pues ya básicamente es buscar diagnósticos, enfocarse en otros diagnósticos y todo. Si sí se sigue sospechando la sepsis o el Quick SOFA dio 2 puntos o más, pues ya se busca más específicamente la evidencia de daño ya orgánico haciendo el SOFA, ya en referirlo a una unidad que cuente con laboratorio o
o pues hacerle propiamente a los laboratorios, ¿no? Y si no dan un SOFA de 2 o más puntos, pues igual buscar otros diagnósticos. Pero si da, pues ya se puede diagnosticar o decir que el paciente tiene sepsis. Y si además pues tiene lo que dijimos, la necesidad de vasopresores para mantener la presión arterial media y todo, y los niveles de lactato mayores a 2 milimoles por litro, pues ya podemos hablar de un choque séptico. Entonces, Valentina, ¿tú cómo haces el diagnóstico? Explícamelo entonces, o la sospecha diagnóstica. ¿Cómo lo haces tú? Pues dependiendo de dónde estés, lo más rápido es principalmente con el Quick SOFA, o sea, midiendo la presión arterial, la frecuencia respiratoria y si tiene alteraciones en el estado mental. Ajá, ¿y qué más? Y pues ¿Es ya, el qué? pues datos de infección, por ejemplo, si sospechas alguna infección en algún sitio o algo. Que tengas una sospecha de una infección y que tengas criterios clínicos que te lo hagan pensar. Y luego, para apoyar tu diagnóstico, ¿qué necesitas? Pues necesitas biometría hemática completa, química sanguínea, pues posteriormente, pues sí se necesitará realizar cultivos, igual dependiendo, hemocultivos y cultivos de las zonas que parezcan estar comprometidas. Ok, ¿qué más te puede servir al inicio o desde el principio? Pruebas de imagen, por ejemplo, no sé. Bueno, sí, las pruebas de imagen, bueno, para apoyar tus diagnósticos, dependiendo de tu sospecha. Pero, ¿qué más te puede servir desde el principio para hacer tus cálculos que estás diciendo? Datos de hipoperfusión, por ejemplo, o no sé. La parte clínica, esta que estás diciendo. Antes de que sigamos con esto, ¿qué son las resistencias vasculares, Valentina? Pues es la fuerza que tienen o sea, que imponen los vasos o las arterias, como oponiéndose al bombeo del corazón, digámosle así. ¿Alguien más que quiera apoyar lo que estoy preguntando? Adelante, Saúl. Es como la resistencia al flujo que tiene, como dice al momento del bombeo del corazón, por ejemplo, por los, ¿cómo se dice esto? No me acuerdo cómo decirlo, como en el momento del cambio de arteria a vena. No sé si me estoy explicando. Pero esa resistencia al flujo, no sé si a eso se refiere. Una resistencia, ajá. O qué, a ver, Belén, ¿qué quieres complementar tú? Bueno, sí, eso como la resistencia que pone el vaso ante la sangre que está circulando ahí. ¿Pero quién pone esa resistencia? O sea, los vasos y ¿Quién la pone? bueno, Puede ser por el grosor del vaso. Puede ser por el grosor y hablando un poquito más específicamente, ¿qué pudiéramos decir? El Tal tono vez yo no me vascular, explico ¿no? también. El tono o qué parte pudiera ser. A ver, Vicente. La resistencia vascular es el grado de presión que ejercen los vasos sobre la sangre y este se da debido al tono que da el sistema simpático y el sistema autónomo. Entonces, pues este grado de presión es el que permite que la sangre circule por todos los rincones del cuerpo y cuando este se ve afectado, la circulación no se detiene, pero va más lenta. Ok. O sea, En este tipo, sí, en este tipo de choque, nosotros hablamos de que hay una vasodilatación o una vasoconstricción, Vicente. Antes que hablemos un poco más de la fisiopatología. El choque séptico primero se
Según tengo entendido, primero no hay ningún cambio de presión, ya que el cuerpo logra compensar este cambio. Y después aparece una fase hiperdinámica que puede ser desde el principio, pero se esconde, que es mayor grado de vasoconstricción. Y ya después aparece una fase hipodinámica en donde los vasos se dilatan y ya ese es un empeoramiento. A ver, vamos a complementar esto. Yo creo que aquí ya vi muchas manos levantadas. A ver, espérenme un momento, yo lo veo otra vez. A ver, Romina. Pues, o sea, yo sabía que causaba, la resistencia vascular va a aumentar cuando hay sepsis y eso hace que el flujo disminuya, o sea, va a haber una hipoperfusión. Entonces eso puede ocasionar isquemias. De acuerdo. ¿Dónde dices tú que va a haber una hipoperfusión, Romina? A nivel periférico. A nivel o sea, periférico. Va a haber o donde se está dando sobre todo la sepsis, o sea, donde está la infección, se va a provocar. Y allá hay una hipoperfusión, decías tú. ¿Sí? ¿Perdón? Creo que ya no me oyen bien. Sí, no, creo no que no me... Sí, ya lo vi que no me escuchaste. Que hay una hipoperfusión, decías tú, de algunas partes, ¿no? Sí, así es. Ok. Bueno, ahorita para que quede bien claro esa parte, es que depende también de la bibliografía donde lo lean, por qué etapas vamos a pasar. A ver, Amuri, ¿tú qué quieres agregar? Solo quería comentar que otra de las partes del vaso como tal que participa bueno, la definición que estábamos hablando era el endotelio, porque al hacerse más pequeños los vasos va a evitar que pase bien la sangre por el tipo de circulación, ya sabes, circulación turbulenta, que mientras más cerca estés del endotelio, más lento y de diferente manera van a pasar la sangre a comparación de que si el vaso es más amplio. Exactamente. Es que esto hablaríamos un poquito de las fases del choque, ¿verdad? Que estaba comentando Vicente. Y hablaríamos de las partes que van a salir sacrificadas o donde se va a concentrar la sangre. En particular, a ver, Palmira, a ver, ¿tú qué quieres decir? Complementando lo que comentaba Romina de la hipoperfusión, yo vi que es por respuesta celular y que el transporte de nutrientes se encuentra alterado, disminuyen los fosfatos de alta energía y pues la mitocondria ya no produce ATP y se acumula lactato y eso hace una vasodilatación que ocasiona la hipoperfusión y la hipotensión. Y esto que estás comentando, Palmira, ¿en qué momento es? Es después de que etapa? se da la resistencia. Según yo primero se va a dar la metilación, que es la disminución del gasto cardíaco, y cuando aumentan las resistencias, y después se viene esta respuesta de alteración de nutrientes por la disminución, por las resistencias. Ok. Creo que eso hay que aclararlo bien. Rodrigo, gracias. Bueno, como para ponerlo en un contexto más general, pues el choque séptico pertenece a la clasificación de los estados de choque como un choque distributivo. Y la característica principal del choque distributivo es la disminución de las resistencias vasculares periféricas. Sí, en un principio, pues obviamente esto va a hacer que el suministro de sangre a los órganos disminuya y por lo tanto de oxígeno. Y pues esto va a provocar
que se pase de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio. Y con respecto a lo que le preguntaba a mi compañera Mayanín, pues si bien en un principio el estado de choque puede estar compensado, por ejemplo en el choque séptico con la pérdida de la resistencia vascular, pues el mecanismo compensatorio va a ser, para tratar de mantener el gasto cardíaco, va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y a pesar de que pues en este momento va a estar compensado, sí se pueden, o sea, van a haber cambios de laboratorio casi imperceptibles. O sea, el problema ya empieza, ya empieza a pasar del metabolismo aerobio al anaerobio y se empieza a generar el lactato, pero realmente es casi imperceptible hasta que pasa la fase descompensada, es que ya se hace más, pues más pronunciada la disfunción orgánica. Correcto, Rodrigo. Ahorita vamos a ir aclarando todos esos puntos, porque es importante que quede claro que cómo es el comportamiento. Raizer, ¿qué más? Pues como mencionaron mis compañeros, o sea, tengo entendido que, así como mencionó Vicente, el choque séptico se divide en un estado hiperdinámico y en un estado hipodinámico. Entonces, por lo que yo entiendo, igual creo que en esos dos puede haber, creo que un estado hiperdinámico que esté compensado, puede haber estado hipodinámico que esté descompensado, así como hipodinámico compensado y descompensado. Entonces, en el estado, bueno, primero que nada, el choque séptico tiene un estado hiperdinámico donde al principio existe la taquicardia que mencionó Rodrigo. Entonces, esto es para que haya un aumento del gasto cardíaco. Pero esta taquicardia, a su vez, va acompañada de una vasodilatación que ocasiona que las resistencias vasculares periféricas disminuyan. Y la vasodilatación se da porque, como escuché que comentaron, creo que fue a Muri, si no me equivoco, hay una lesión endotelial donde se libera el óxido nítrico que hace que disminuyan las resistencias vasculares. Pero cuando ya entramos en el estado hipodinámico, esa taquicardia compensatoria que se generó, como que ya no está. Entonces, el gasto cardíaco va a bajar y van a aumentar de nuevo las resistencias vasculares periféricas. Y es en ese momento en el que, por ejemplo, la oxigenación de los tejidos pudiera estar, o sea, pudiera haber como que una saturación de oxígeno que esté hasta cierto punto normal, pero pues como igual llega un punto, o sea, depende como que en el momento en el que se cheque esa oxigenación, porque puede ser que ya estemos en el momento en el que hay un estado hipodinámico descompensado y la saturación de oxígeno vaya a estar muy baja, o el estado hipodinámico compensado en el cual todavía no se detecta por gasometría que la saturación de oxígeno esté baja. Entonces, eso es así más o menos lo que yo tengo entendido de los dos estados de choque. Muy bien, Raizer. Muy bien. A ver, Yanei. Bueno, yo solo quería complementar lo de que, pues al inicio la sepsis, pues es un mecanismo que inicia como una vasodilatación local para, pues, llevar mediadores, para resolver el problema a nivel del foco infeccioso, pero pues se hace a nivel sistémico y es lo que ocasiona, pues, todo lo malo de la sepsis en general. Y esto se va a dar por lo que es una relación entre lo que es el consumo de oxígeno y el oxígeno que se está aportando a nivel, pues, vascular, y esto va a ocasionar, pues, los dos estados de hiperdinámico o hipodinámico, o sea, una relación en la cual en primera instancia, pues, el cuerpo trata de aumentar la frecuencia y todo para que la cantidad de sangre que les llegue sea mayor y tengan mayor cantidad de oxígeno para evitar lo que es que haya hipoxia tisular. Y en el hipodinámico, pues ya es un estado más avanzado en el cual, pues, este mecanismo compensatorio ya no puede, pues, compensar todo esto y se va como que a la baja. Muy bien, Yanei. De esto, Vicente, ¿quieres comentar algo más?
¿O no bajaron su mano? Sí, ¿Ya? sí, doctora. Solo me Ok. gustaría comentar que yo lo imaginé como una analogía de un maratón, por ejemplo. Entonces, en el shock séptico, es de cuenta que el corazón va a querer correr un maratón, pero va a comenzar muy rápido. Entonces va a producir las citoquinas, los factores tumorales, la interleucina 1 y todo, para poder compensar toda esa energía para mantener los órganos vivos, la proteólisis, etcétera. Pero como comenzó muy rápido el corazón y pues el shock séptico pues es un estado grave, el cuerpo en general va a tender a decaer porque de una fase que estaba compensando y estaba tratando de arreglar todo, de repente las citoquinas van a salir de control, la interleucina 1 va a producir mayor inflamación de la necesaria, el hipotálamo va a producir la fiebre, etc. Entonces es como que ese desequilibrio de todos los componentes del shock séptico que va a provocar la fase descompensada. Correcto. Definitivamente creo que es importante que comprendamos, ¿verdad?, que de las fases de lo que es la sepsis y del choque, que no es lo mismo hablar de sepsis que hablar de choque, que al principio, ¿verdad?, cómo va evolucionando o cómo tenemos solo la sepsis o qué vamos a hacer la sepsis. Antes de pasar a lo que sigue, Valentina, de esta diapositiva que tienes, ¿vas a explicar algo más? No, doctora, ya es todo. Porque es que de aquí ya hablaríamos un poco, veo, de los parámetros. Y los parámetros hay que valorarlos de acuerdo a las fases o en el momento que nos encontremos. ¿Cuál es tu siguiente diapositiva, Valentina? Pues ya meramente el tratamiento, o sea, con las fases, pues, o sea, los pasos entonces, a seguir y todo. Muy bien, entonces si quieren vamos a empezar con el primer equipo que va a hablar de las generalidades. Para que compartan su pantalla, por favor, el primer equipo. Ok, voy. Se sigue compartiendo, ¿verdad? Es que... No se ve. Ah. Ya, ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, yo sí. Bueno, yo veo una pantalla, ANSI, que dice fisiopatología de la sepsis. Sí. Bueno, ahorita pues vamos a comentar un poco ya más sintetizado todo lo que estaban mencionando mis compañeros. Tenemos que lo que va a ocurrir en la sepsis, primero va a ser una respuesta inflamatoria mal regulada. Sabemos que en el proceso inflamatorio pues tenemos componentes proinflamatorios y antiinflamatorios, que estos interactúan de manera coordinada para coordinar un proceso inflamatorio que resuelva el proceso que está ocurriendo. Pero en el caso de la sepsis, pues este proceso va a estar desregulado y va a ocasionar todos los problemas que estaban mencionando. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir primero es que un patógeno, vamos a poner una bacteria, va a estimular a las células del sistema inmune mediante los receptores, principalmente los receptores tipo TOL, aunque hay otros receptores, van a detectar lo que son los patrones asociados a moléculas asociadas a patógenos. Esto entonces va a inducir un estado proinflamatorio que va a acabar en la liberación de varias interleucinas inflamatorias, entre ellas las más importantes el factor de necrosis tumoral alfa. Y todo esto nos va a llegar a una serie de procesos en el que van a afectar principalmente a nivel endotelial, ahorita lo vamos a comentar más a detalle, que nos va a llevar a una disfunción endotelial, un estado procoagulante y un aumento de la permeabilidad vascular, etcétera. Tenemos que el endotelio tiene unas funciones básicas y primordiales en la regulación del cuerpo. Entre ellas está el control de la coagulación, la regulación del tono, el control de la permeabilidad y la regulación y la adhesión y la migración de leucocitos y células del sistema inmune. Todos estos procesos se van a ver afectados de mayor o menor medida en lo que es la sepsis. Lo que va a ocurrir va a ser que va a haber un estado procoagulante porque se van a activar las vías de la coagulación
Esto se va a deber a que se van a exponer las estructuras subendoteliales en la sangre y que van a activar la cascada. Y del mismo modo, los factores proinflamatorios que ya se liberaron también promueven lo que es la coagulación. También va a haber una inhibición de los anticoagulantes naturales, de la proteína C, de la proteína S, de las antitrombinas. Esto va a ocurrir porque por este mismo estado procoagulante va a llegar un punto en el como que se gasten, por así decirlo, estos anticoagulantes. Y esto va a promover más un estado de procoagulación, así como también lo que es la inhibición de la fibrinólisis. Esto va a ser por la supresión por lo mismo, una producción sostenida del factor inhibidor del plasminógeno. Y todo esto nos va a llevar a un estado procoagulante, que es una parte muy importante de lo que es el proceso en la sepsis. También vamos a tener lo que son anormalidades en el tono vascular. Esto lo estaban mencionando igual hace un momento. Lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución de la forma endotelial de óxido nítrico y se van a alterar los receptores y va a aumentar la forma inducible de óxido nítrico en lo que es la circulación general. ¿Esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una vasodilatación patológica y una tendencia a la hipotensión. Y eso es lo que nos va a causar la hipoperfusión. Ahorita tenemos un esquema más adelante donde voy a explicar bien todo esto. Y este óxido nítrico también se asocia a lo que es daño mitocondrial. Y bueno, también el daño igual directo por el agente patógeno va a aumentar la permeabilidad vascular, la liberación de citocinas igual tiene un papel en esto, y se va a activar pues de mediadores de inflamación, migración de leucocitos y macrófagos. Y también vamos a tener un estado hipermetabólico. ¿Qué va a ocurrir? Que esta respuesta inflamatoria sostenida va a provocar un estado hiperdinamico que va para tratar de aumentar el aporte de oxígeno y de sustratos al cuerpo. Entonces vamos a tener un estado donde va a haber una gluconogénesis, glucogenólisis, lipólisis y va a llegar hasta a la proteólisis. Aquí en este esquema que hizo mi compañera Dami, que ya lo habíamos visto en una clase previa, tenemos sintetizados todos esos elementos que llevan a cabo en la sepsis. Empezamos con la agresión o el agente patógeno, que nos lleva a la liberación de citocinas y a la respuesta inflamatoria. Lo que ocurre es que esta respuesta inflamatoria pues, no se va a contener en el estado en el sitio de la infección y nos va a llevar a muchos problemas sistémicos. Entonces, tenemos que aquí la clave es la activación del endotelio, como les había mencionado, y nos va a llevar a 3 principales resultados. El aumento en el reclutamiento celular, que esto va a dar en la migración de leucocitos y la activación de la médula ósea para liberar más células blancas. Y esto es lo que nos da la liberación de formas inmaduras a la sangre. También vamos a tener, entonces, ya les mencioné, una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad. Esta vasodilatación, que va a ser generalizada, nos va a causar una tendencia a la hipotensión porque al disminuir las resistencias vasculares, hay una fuga de líquido, promueve igual lo que es la fuga de líquido, con también el aumento de la permeabilidad, lo que nos va a dar esta tendencia a la hipotensión, y esta tendencia a la hipotensión nos va a generar una hipoperfusión, como dijeron, no porque haya menos líquido como tal en un choque hipovolémico, sino porque este líquido va a estar mal distribuido a nivel de los tejidos. Lo que va a ocurrir es una primera respuesta compensatoria por parte del cuerpo que nos va a causar taquipnea para intentar aumentar el gasto cardíaco, taquicardia, perdón, para aumentar el gasto cardíaco, y taquipnea para tratar de compensar esta hipoxia tisular que está generando por esta hipoperfusión. La hipoxia se debe a 2 mecanismos principalmente, como tal a la hipoperfusión, o sea, causada por la fuga y la hipotensión, pero también va a haber hipoxia porque esta fuga de líquido al tercer espacio hace que la difusión de oxígeno entre el vaso y el tejido se dificulte, sea más, o sea, el oxígeno no llega probablemente a las células y nos va a generar una hipoxia. Esta hipoxia nos va a llevar al cuerpo a que empiece a generar glucólisis anaeróbica porque pues no hay acceso al oxígeno, lo que nos da producción de lactato, como ya había mencionado previamente, y nos lleva a la acidosis metabólica. Y todo este proceso, pues si no se actúa de manera adecuada, si se va perpetuando, pues nos lleva hasta la muerte. Y este esquema, pues es más o menos, ¿sí? No, ahorita que termines.
Pues no, ese esquema es muy similar, nada más te lo representa aquí a nivel del vaso, todos los procesos de los que ya hablamos, la liberación, el inicio del proceso por la liberación de citocinas, el estado, el aumento de la permeabilidad vascular, el estado procoagulante, la migración de los leucocitos y la tendencia que va a haber a la hipotensión y a la hipovolemia, y esto de la hipoxia tisular y la disfunción mitocondrial. Igual, Misael, te haría por ejemplo, te voy a hacer más o menos una misma pregunta. Si tú lo dividieras en partes cuando empieza la sepsis, ¿hasta dónde llegarías de todo lo que has explicado? O en este esquema, por ejemplo, solo la sepsis, sin hablar del choque. ¿Qué es lo que tú dijeras? Bueno, hasta aquí tendríamos lo esperado, a lo mejor la vasoconstricción, Yo diría que bueno, hasta la respuesta compensatoria, que es la taquicardia y la taquipnea. O sea, tenemos todo el proceso, ¿no? Empieza y lo primero que va a hacer el cuerpo es esta taquicardia y taquipnea para intentar compensar esta hipoperfusión, ¿no? Y esta hipoxia. Y ya después de esto, cuando este proceso perpetúa, yo diría que es como que lo siguiente, este proceso no se corrigió, perpetuó y nos lleva ya a o sea, porque primero esta taquipnea, esta taquicardia, hasta cierto punto van a compensar la hipoxia, no vamos a llegar hasta acá. Pero ya cuando este proceso se perpetúa, ya vamos aunque con todos esos mecanismos vamos a llegar a la hipoxia, yo diría que ya este es como que el punto, ¿no? De donde ya pasamos a más un choque séptico y ya es otra fase. Por ejemplo, cuando tú hablabas, por ejemplo, de la lesión endotelial y lo que es el estado procoagulante, ¿tú ya dirías, por ejemplo, que ya hay un choque séptico? No necesariamente. No necesariamente. Tengo una pregunta más, Misael. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son principalmente las células que son proinflamatorias o las interleucinas que son proinflamatorias? Las interleucinas que se Hablabas del producen estado. son... Perdón. Si no, termine, perdón. No, es que, te quería decir que si las puedes dividir más o menos, o las pueden dividir a lo mejor anotándolo en el chat, ¿cuáles son las encargadas más? Tú hablabas del estado proinflamatorio, ¿verdad? Y el antiinflamatorio, sí lo mencionaste, ¿te acuerdas, Misael? Sí, sí. ¿Y cuáles son más o menos los responsables de cada estado? Del estado proinflamatorio, principalmente va a ser la interleucina 1B y el factor de necrosis tumoral alfa, es de los más importantes. Correcto. Y del estado antiinflamatorio, creo que es la interleucina 10, si no estoy mal. Muy bien, Misael. Sí, ya para despedir tu presentación, que estuvo muy completa y bueno, felicitar a tu equipo, yo te diría, por ejemplo, ¿tú qué harías primero cuáles serían tus primeros datos a los que tú les pondrías un poco más de atención en un paciente que llega a urgencias? ¿Cuáles serían tus primeros datos que dijeras, a lo mejor este paciente está empezando con una sepsis, a lo mejor este paciente no ha tenido una buena respuesta? ¿Cuáles serían tus primeros datos para ti? Pues si vemos acá en la fisiopatología, y ya lo mencionó un poco Valentina en lo que es el Quick-SOFA, aquí están dos que forman parte del Quick-SOFA, que son la taquipnea, aunque la taquicardia no forma parte, pero igual lo tomaría en cuenta, y la hipotensión. Y la hipotensión, aunque la hipotensión puede ser un dato un poco más puede ser tardío, ¿verdad? más tardío, sí. Claro, porque la hipotensión lo vamos a tener generalmente cuando ya no hay una buena regulación y generalmente puede estar un poquito más ya cuando hay una lesión endotelial o hay un daño procoagulante, que era lo que mencionabas. Cuando ya está la disminución de las resistencias y empieza lo que es la vasodilatación ya formalmente, es cuando generalmente se presenta la hipotensión. Entonces, generalmente vamos a tener otros datos clínicos primero. ¿Y qué sería lo primero que tú harías? En un paciente con sospecha de sepsis. Exactamente, sí, así, exacto. Porque no lo sabes, volvemos al punto. ¿Es un paciente de urgencia? ¿Es un paciente que está llegando? Pues lo primero,
sería, como dijo Valentina, los laboratorios necesarios, si los tengo a mano, o si no, referir al paciente donde se les van a hacer, y iniciar esto con terapia antibiótica. Ok, muy bien, muchas gracias, Misael. Entonces, a ver, ¿alguien más que me quiera decir qué podemos hacer en esta fase cuando empezamos a sospechar de que el paciente tiene una sepsis? ¿Algo más que pudiéramos hacer? A ver, Rodrigo. Podemos asegurar también una vía periférica. O sea, podemos iniciar con terapia hídrica y probablemente asegurar una vía periférica. Vía periférica, terapia hídrica, igual si lo quieren. Muy bien, Rodrigo, Daris. Mientras veo que ya van a compartir, ahorita yo les voy a decir, vamos a hablar un poco para que vayan compartiendo su pantalla. Vamos a empezar con la parte cardiovascular, estoy de acuerdo. ¿Y qué más haríamos? Estaba viendo, Daris, ¿tú qué harías? Sí me gustaría que lo vayan perdón, discúlpenme por andarles interrumpiendo, que los que han estado poniendo esto, a mí me gusta que se quede grabado en cierta manera en el chat para que no se les olvide. Entonces, estamos hablando de la primera fase, la fase donde solo hay la activación, ¿verdad? Algunas células ya se empezaron a activar, todavía no hay entrado en un estado totalmente procoagulante, no hay una vasodilatación totalmente, ¿qué son las cosas que podemos hacer en este momento? Y como mencionó Rodrigo, ya mencionó algunas, pueden ponerlo en el chat, Rodrigo. A ver, Odaris, ¿tú qué harías? Buscar tal vez el foco infeccioso, o sea, explorar exhaustivamente el paciente para tratar de buscar el foco. Perfecto, Daris, y junto con eso, ¿qué podrías estar haciendo? ¿Qué es de las cosas que se hacen al principio? Cuando estás buscando los focos infecciosos. ¿Además de qué? No escuché. O sea, además de buscar el foco infeccioso, ¿qué más haría? Ajá, en la búsqueda del foco infeccioso, precisamente se recomienda hacer ¿qué? Una exploración exhaustiva de todo. Eso está bien, eso está muy bien. Sí, eso está perfecto porque están buscando de dónde vienen esas alteraciones. ¿Podemos hacer algo más en las búsquedas de esos focos antes de que empecemos ya lo que es el tratamiento? Está bien. A ver, María Jesús. No sé si por ahí va lo que usted está preguntando, pero no sé si sería buscar, o sea, realizar cultivos para averiguar el patógeno, o sea, lo que está causando el agente. Correcto, María Jesús, correcto. De hecho, ya lo están poniendo igual en el chat, ponlo tú, María Jesús. Es importante eso, los cultivos se deben hacer en las primeras 6 o 8 horas, en 2 lugares distintos. Si ya tienen una sospecha, pues allá mismo, ¿no? Y el otro puede ser periférico. Yo estaba preguntando también otras cosas, estoy tratando de alcanzar a leer lo que están escribiendo, que me da como siempre mucho gusto. Empezar la terapia antimicrobiana, la terapia antimicrobiana de la cual vamos a hablar un poco después, se empieza de manera empírica, efectivamente. ¿Y cómo vamos a medir el lactato? Era otra de las cosas que ya estaba yo preguntando hace un rato. ¿Cómo se mide el lactato? ¿En dónde? En una química sanguínea, ¿no? En la gasometría, ¿no? En la gasometría. Bueno, en la gasometría, rápido, sí. ¿verdad? Exacto, era algo de los que yo se los preguntaba hace un ratito más cuando le preguntaba a Valentina, ¿qué más podemos hacer? La gasometría se hace muy rápido y es un buen indicio de cómo anda lo que es la saturación venosa y el lactato, de lo cual vamos a ir hablando un poquito más conforme vayan exponiendo sus demás compañeros. ¿Qué tanto es la utilidad de la saturación venosa? ¿Qué tanto el lactato? Pues ya lo explicaron, ¿verdad? Es el principal, lo que es el óxido nítrico, y es el principal responsable de lo mencionaron de la vasodilatación, ya cuando entran más en lo que es el choque.
y se termina lo que es la parte aerobia por la parte anaerobia, y es cuando se va a producir más el lactato, ¿verdad? Entonces el lactato nos va a dar un buen parámetro, sobre todo cuando ya entremos a la fase de choque séptico. Y la administración de líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a administrar algunas bibliografías, estoy leyendo lo que ponen, la recomendación es de 30 mililitros por kilo, siempre y cuando el paciente lo permita, aunque me gustó mucho el punto que ya mencionaron, que los líquidos no siempre son la solución porque no hay un secuestro de líquido, pero no porque le falte volumen, ¿no? Sino porque está en los capilares, allá se anda quedando lo que es el líquido, no porque le falta al paciente volumen. Entonces, nada más, o sea, yo puse el esquema de todos los pasos, igual en mi presentación, no sé si quiera que termine con eso o va a ir paso a paso con las demás exposiciones. Voy a ir paso a paso, Valentina, y ya después cerramos con la parte de tu presentación, ¿de acuerdo? Ah, ok. Que es el manejo. Ahorita no quisiera que nos enfoque. El manejo es muy fácil, es como el del COVID. O sea, allá depende de ti y de la fuerza del paciente. El manejo está muy estandarizado, el manejo del choque está muy estandarizado, ¿verdad? El líquido, ya lo fueron mencionando, aminas, eso. La cosa es hay que buscar el momento para hacer todo y también pensar un poquito más. Entonces, lo bonito de la sepsis es que ustedes vayan comprendiendo más o menos todo lo que es la cascada de la inflamación y cómo se van dando esos mediadores que nos ayudan a nosotros al final, al saber que el paciente ya está en un choque y obviamente un poco antes hacerle el manejo adecuado. Entonces, la parte cardiovascular todavía no está. Sí, doctora. Cosas iniciales. Aquí, ¿Está cargando? ¿Ya se ve? ¿O yo no lo veo? Yo ya lo veo. Sí. Yo veo las caras, no sé los demás. ¿Estoy bien todo? Yo también ya lo veo. Yo como Ya se lo veo ve. un poco después. Adelante. ¿Ya se ve o de qué? Pues adelante. Bueno, pues en las manifestaciones cardiovasculares de la sepsis, como sabemos, son multifactoriales, ¿no? Y entre ellas son la inadecuada distribución del flujo coronario, el daño miocárdico, la activación del endotelio, el factor de necrosis tumoral y las interleucinas, sobre todo la 1. Vamos a comenzar con algunas definiciones. Como todos sabemos, el gasto cardíaco se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y esto es importante porque sabemos que el shock séptico es un shock distributivo, por lo que el gasto cardíaco al principio va a parecer normal, pero en realidad es una fase de compensación que más adelante, si el paciente se agrava, pues va a disminuir. Es por eso que es importante comenzar la terapia hídrica al principio. La perfusión tisular es el oxígeno que llega a los órganos y esto es lo que va a tratar el cuerpo de mantener lo más posible. Es por eso que entra en esta fase compensatoria, para que los órganos no fallen. Y si esto progresa, pues va a haber falla multiorgánica, que es una de las características. Y bueno, cabe mencionar que no son definiciones aisladas, sino que es un proceso que va a ir de la mano con todo lo que vamos a ver en las presentaciones de nuestros amigos. Bueno, las citocinas. Las citocinas son las moléculas que participan en la inflamación. En el proceso cardiovascular de la sepsis, la interleucina más importante va a ser la interleucina 1 beta, pero la que más, digámoslo así, va a causar daño es el factor de necrosis tumoral. Y han hecho investigaciones y en un artículo comentaba que incluso cuando se inyecta el factor de necrosis tumoral a células cardíacas, simula una sepsis. Entonces, este es el principal factor. Otros factores que van a provocar una falla cardíaca son el óxido nítrico debido a la vasodilatación, el exceso de catecolaminas, los canales L de calcio y la apoptosis de disfunción mitocondrial. Cabe mencionar que el óxido nítrico va a comenzar como un mecanismo de defensa, pero esta se va a perpetuar por el factor tumoral de necrosis y por las interleucinas, lo que va a provocar el shock distributivo.
El exceso de catecolaminas, lo mismo. Este va a ser al principio benéfico porque va a ser el que mantenga la presión. Pero más adelante, este exceso de catecolaminas va a provocar una excesiva sobrecarga de calcio. Y estos canales de calcio luego se van a, digámoslo así, hay una corriente de calcio del tipo L reducida y por consiguiente se va a cortar la repolarización cardíaca, lo que va a provocar el deterioro de la función miocárdica. Y pues sobre todo esto hay una falta de perfusión, lo que va a provocar una disfunción mitocondrial y apoptosis celular por esta vía mitocondrial. En la miocardiopatía séptica, pues la fisiopato va a comenzar como en cualquier otra infección. Las células van a reconocer en los polisacáridos de los microorganismos y van a provocar la producción de citocinas. Sin embargo, como es una sepsis y hay un proceso de multiplicación bacteriano activo, continuo, pues esta respuesta va a ser exagerada, lo que va a provocar que al paso del tiempo los cardiomiocitos no responden mucho menos, va a provocar una lesión de los miocardiocitos y a esta primera etapa la bibliografía lo menciona como shock caliente. Lo menciona como shock caliente, creo que por una característica clínica que es las palmas de las manos van a estar calientes debido a la vasodilatación del principio. No obstante, como ya les comenté, cuando esto se prolonga, va a haber una hipoperfusión. Entonces la sangre va a volver a los órganos vitales y es aquí cuando se dice que es un shock frío, porque la característica clínica, una, es que las palmas de las manos están frías. ¿Ok? Y de este lado derecho vamos a ver que las citocinas, como ya les comenté, las más importantes son la interleucina 1, los lipopolisacáridos de las células, de las bacterias, perdón, y pues estos son los que desencadenan la sepsis. Ok, seguimos. Ok, el estado hipodinámico no lo menciona, estuve viendo algunos videos de sepsis, etcétera, y casi no mencionan el estado hipodinámico. Y por lo que yo entiendo, solo es una manera de dividir en qué pasa, específicamente en el corazón, ¿no? Esto se debe a que el corazón va a compensar. Simplemente por el hecho de compensar, va a provocar un estado hiperdinámico. Y este se caracteriza porque va a tener un gasto cardíaco aumentado, por lo mismo de la compensación, la resistencia vascular sistémica va a disminuir y la saturación de oxígeno en la sangre venosa va a estar elevada. Todo esto es para que los órganos vitales tengan ese suministro de sangre que se necesita. No obstante, el estado hipodinámico, vasoconstrictor o frío, va a ser casi lo contrario, ya que el gasto cardíaco va a disminuir, la presión vascular va a aumentar y la saturación de oxígeno venosa va a disminuir. ¿Ok? Aquí, como ya les comenté, por acá, el estado hipodinámico vasoconstrictor es prácticamente el cuerpo diciendo ya estoy súper cansado, no puedo más, y se va a manifestar por la hipotensión arterial, hipoventilación, el pulso filiforme o pulso débil, la piel fría, cianótica, oliguria marcada, y como sabemos, la oliguria puede llevar a lesión renal aguda, el compromiso de la conciencia, estado de hipocoagulación, debido a que ya se consumieron todos los factores de la coagulación y la disminución del gasto cardíaco. Y en esta última tabla de comparación, vemos en lo que ya les comenté, el estado hipodinámico, extremidades calientes, el hipodinámico va a ser miembros fríos, y el aporte en el oxígeno en el hiperdinámico va a ser elevado, pero la extracción es pobre. Y en el hipodinámico, debido a que ya hay una disminución en la saturación de oxígeno, va a tener un fallo multiorgánico debido a que la perfusión es muy pobre. ¿Ok? Y aquí la microtrombosis y la CIT y la muerte son características del estado hipodinámico. Porque recuerden, el estado hiper e hipodinámico no son contrarios, por así decirlo, sino uno antecede al otro. El hiperdinámico antecede al hipodinámico. ¿Okay? Entonces, no hay una diferencia entre ellos dos, es una cuestión de cuándo aparece el hipodinámico. Y no la eso quites. es todo. No la quites, ¿sí? A ver, Vicente, ponme la anterior, por favor. ¿Esta? La anterior. Ok.
pregunta número 1, Vicente. Ujú. En lo que estuvieron revisando y en lo que pudiste leer o en lo que pudieron leer, entonces el paciente con el choque séptico tiene que pasar por las 2 fases. En lo que tengo entendido, no tiene que pasar por las 2 fases, porque si actuamos con el principio, si actuamos tempranamente con la hidratación hídrica, podemos prevenir que desarrolle la fase hipodinámica. Correcto. Una de las metas es mantenerlo en un estado que, ¿cómo se llama? Hace un rato lo dijeron. ¿Cuál es el nombre completo en la fase en la que queremos tener al paciente con choque séptico? A lo mejor está un poco extraña la pregunta, pero tú ya sabes que está hiperddinámico, ¿no? Porque lo acabas de decir. Y es una vasodilatación. En el choque séptico queremos que esté en esa fase hiperddinámica, pero ¿qué más le ponemos? ¿Qué otro nombre le ponemos? ¿Cuál sería su apellido? ¿Hiperdinámico qué? Hiperdinámico compensatorio, hiperdinámico estable. Así, con eso, exacto. Hiperdinámico compensado. Antes de que pase a la fase de hiperdinámico no compensado, que ese es el que seguramente va a llegar a un estado hipodinámico. Entonces, nosotros lo queremos hiperdinámico compensado. Por lo tanto, tú tienes que enfocar gran parte del manejo a mantenerlo en ese estado. Primero, tienes que saber en qué fase está. ¿Cómo lo haces, Vicente? ¿Cómo lo hacen? Para saber si está en un estado hiperddinámico compensado o no. Pues esto se hace, tengo entendido, con la monitorización hemodinámica, y para esto se puede utilizar el péptido natriurético, o incluso se puede hacer también el seguimiento con el ecocardiograma para saber el gasto cardíaco. Y específicamente en este seguimiento con el ecocardiograma se ve sobre todo la fase de eyección sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Quieres medir el gasto con la fracción de eyección y un ecocardiograma? ¿Estoy bien? Sí, tengo entendido que sí. Correcto. Sí, definitivamente puede ser de las cosas más específicas y sensibles para esta fase. Sin embargo, el acceso a veces a un ecocardiograma puede ser difícil. ¿Hay algo más que te pueda ayudar? Pues en los artículos que nos compartimos mis compañeros y yo, vimos que el péptido natriurético mayor a 190 es un marcador con una sensibilidad y especificidad un poco alta para saber si el paciente va por el camino correcto o no. O sea, si este está alto, es que va por un mal camino. ¿Qué péptido? ¿Cuál de los péptido péptidos? natriurético beta. ¿B? No me acuerdo si era beta o B. No, B, es solo B, sí, ajá. Okay. Porque viene de dónde, ¿sabes? ¿Por qué la B? Uy, no. Está fácil. Sí, es fácil, Vicente. De lo que están... ¿Blood? No sé. No. El que ve insuficiencia cardíaca lo tiene que tener bien preparado, esa parte. Brain. Y eso tiene que ver con la parte de la fase también. Y la distensión. En cuanto a la distensión y el gasto. Entonces, cuando hablemos un poquito de insuficiencia cardíaca, lo retomamos. Pero tiene que ver con esa elevación. ¿Qué más, Vicente? El péptido, bueno, cuesta como 2,000 pesos, pero bueno, vale la pena. Ok. El péptido natriurético es el brain de cerebral, ¿no? Exacto. Sí. Porque hay una buena fisiopatología de eso. El auricular le sirve, sí, pero no es específico. Es más específico el brain y tiene que ver con la distensión. Y eso tiene que ver con insuficiencia. Y eso a su vez lo vamos a ver después. ¿Qué más? ¿Qué más nos sirve? Troponina. Las troponinas, aunque bueno, las troponinas pues no son específicas tampoco solo hablarían de que hay un sufrimiento de lo que es el músculo, ¿no? O el gasto, ¿no? No es para ¿Algo seguir. más? Exacto, pero no es, o sea, esa ya solo te va a hablar del músculo cardíaco, pero no te va a decir mucho más. Cuando hablemos de síndromes coronarios, pues va a adquirir toda su mayor
uso y utilidad. ¿Qué más? ¿Qué nos pudiera ayudar? ¿Qué más me dice? Allá está en esa diapositiva. ¿Qué más nos puede servir? ¿Qué más nos pudiera ser de utilidad? La presión arterial media, ¿no? Correcto. Nos puede servir mucho. ¿Y qué más? El lactato, o sea, creo que es lo que va a exponer mi equipo. Y bueno, son los parámetros hemodinámicos. Y entre los que estaban, o sea, ya habían algunos que eran como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial media. El lactato, que no es un parámetro hemodinámico, podría hablarnos de si había hipoxia o no ya en el paciente. Correcto. ¿Y qué más, aunque luego lo expongan, qué más nos pudiera ser de utilidad? Esto de la presión venosa central. Correcto. Aunque la presión venosa al rato nos van a contar de ella. A ver, Dianey, ya vi tu mano. También nos ayuda bastante la diferencia de oxígeno arterial y venoso para diferenciar entre hiperdinámico e hipodinámico. ¿Cómo se hace, Dianey? Se supone que se van a tomar 2 gasometrías arteriales y una venosa central. Se van a calcular las concentraciones totales de oxígeno entre estas muestras y se va a hacer una fórmula en la cual nos va a dar pues la concentración de oxígeno que deberían de tener al inicio, al salir de la bomba y cuando están regresando ya de los tejidos para ver pues como que en qué fase está. Si es mayor de 5, podríamos decir que es hipodinámico, porque la sangre está llegando poquito a los tejidos, está pasando como que mucho tiempo a los tejidos. En cambio, en el hiperdinámico debe ser menor a 3, por lo que entonces estaría pasando mucha sangre y esto disminuye la cantidad de líquido que está pasando en los tejidos, pero los está oxigenando más. Perfecto, Diana. ¿Y cómo se llama ese índice que estás mencionando? Es bueno, sé que es sé es que parte se le de llama algo. Del A ver. índice de Fick, no. Ajá, Es ¿sí? Está bien, este, Diana, es el índice de Fick que se complementa con las diferencias. Está perfecto. Es una de las cosas que más utilizamos nosotros en urgencias porque es una gasometría arterial, una venosa y los otros parámetros que vamos a ir mencionando. Más aparte, si tienen pues el eco puede ser portátil, difícil, los péptidos y ya mencionado. Por último, Vicente, antes de que dejes de compartir tu pantalla, tengo una pregunta. ¿Qué hacemos por el paciente en para seguirlo queriendo mantener hiperdinámico compensado? Una vez que pensamos y llegamos al diagnóstico y hacemos los balances que podemos con nuestros recursos para saber si está hiperdinámico, ¿qué hacemos por él? La terapia hídrica. Correcto. ¿Qué más? Recuérdame ya en lo que debemos hablar. Terapia hídrica y pues en el momento de tomar los hemocultivos también tenemos que comenzar con antibióticos empíricos. Ok, antimicrobianos, líquidos, hemocultivos. ¿Qué más pudiéramos estar considerando de una vez? Los corticoides. Bueno, esos tienen sus asegúnes, pero bueno, allá los corticoides vamos a irlos usando más cuando empezamos con las aminas. Las aminas en forma temprana se pueden considerar, pero ¿cuál sería una de tus metas, por ejemplo? ¿Qué puedes medir? Medibles para saber. Ok, mantener la presión arterial sobre una meta creo que era principalmente nos enfocamos en la diastólica, entonces la diastólica tiene que estar entre 80 y 90, creo que sería una buena meta para el paciente. La diastólica, ok. Ajá. Sí, eres un poco exigente, Vicente. 80 es de mucho, diastólica. ok. Pues es bastante, ok. Es bastante. Ok, es bastante. Ok, ¿qué más? Tu meta de presión diastólica, ¿qué más? Ahorita de todas maneras lo vamos a estar mencionando, ¿qué más? Otras cosas que puedes vigilar, La taquipnea, taquicardia, la fiebre. Ok, la fiebre que vaya disminuyendo, que se mantenga. El pulso.
El pulso, y ya podríamos hablar hasta un poquito de lo que va a ser el pulso paradójico que vamos a retomar luego. ¿Qué más? Pues como mencionó Dianey, el oxígeno arterial y venoso. Ok, la saturación venosa es uno de los parámetros más útiles, más fáciles. ¿Cuánto la quieres de saturación venosa? Para ver que vamos por buen camino. Una saturación venosa. Bueno, no te voy a atormentar más. No importa, Vicente, muy bien. A ver, Dami, ¿tú qué me quieres decir? Pues lo de la presión que le estaba preguntando a Vicente, pues ya había mencionado Val también en las clases pasadas que era arriba de 65, ¿no? O sea, tratar de mantenerla arriba de eso para que es como que el límite de autorregulación para que haya perfusión hacia los órganos. Pero no sé si, pues esa podría ser la él creo que estaba mencionando, ¿tú estás hablando de la PAM, Dami, o de la sistólica o de la diastólica? De la PAM. Sí, de la PAM, porque pues recuerdo que pues de la sistólica, bueno, al menos para cuando vimos lo de la lesión renal aguda, pues sí se dijo que era arriba de 80, que fue lo que dijo Vicente. Entonces, pues por eso no sé. O sea, 65 a 75, pero era de la PAM. Dami, ya me dijiste todo, que fíjate que no oí todo, pero no sé si tú me oyes o me oyes cortada. Pues ahorita sí se escucha, doctora. Ok, ¿y qué me dijiste? Yo te pregunté si era, por ejemplo, sistólica o diastólica. ¿Y tú qué me dijiste? Eso ya no lo escuché. ¿O era la PAM? Era de la PAM. Ah, ok, de acuerdo. Y a ver, ¿qué más? Ya se me olvidó que les estaba preguntando además de eso. Dami, ¿qué más dijiste? A ver, recuérdame. Solo que, pues, en la clase de lesión renal aguda, pues, que se mencionó que, pues, la presión arterial que se debe mantener para tener la autorregulación, pues, de sistólica, sí era lo que mencionó Vicente, que era arriba de 80 milímetros de mercurio, pero pues le dijo que pues, era como que una meta muy exigente, entonces no sabía si también se podía manejar de 65 a 75, pero siento que está muy baja también. Pues no está tan baja, ¿no? Porque son metas nada más. Puede ser más o menos 70, más o menos, una meta. Sin embargo, obviamente hay que ver todo lo que es, no solo cardíaco, ¿no? Hay que ver también todas las partes que estén funcionando bien. La PAN es un parámetro. Y yo les preguntaba otros parámetros, ya estaba viendo el lactato que esté, supongo, en criterio, Ricer, quiero pensar que esté igual de hasta 2, ¿no? Menor de 2, ya mayor de 2, pues ya está peligroso. ¿Qué otras cosas pudiéramos estar vigilando? A ver, Rodrigo. Pues otro dato de disfunción orgánica que podemos incluso observar podría ser el gasto urinario. Entonces tendríamos que ponerle una sonda urinaria al paciente. Correcto. Entonces tendríamos una gasometría, uresis, la PAM, ¿ok? ¿Qué más, Rodrigo? Y pues igual la exploración podría ser cualquier tipo de alteración del estado de alerta. Ok, que es muy importante
también, ¿no? Del cual vamos a estar platicando. Todo lo que podemos estar observando, que es medible y que podemos estar haciendo. Creo que todos estamos en el mismo canal en cuanto a que en este momento hay que manejar líquidos, haber hecho hemocultivos, haber tomado la gasometría, poner una sonda Foley. ¿Y qué más pudiéramos ya ponerle al paciente? ¿Algo más en este punto? De lo cual vamos a hablar casi inmediatamente. ¿Me oyen? Ya no me oyen, Sí, posiblemente. doctora, una pregunta. Sí. ¿Sí? Bueno, en este momento todavía no le estamos poniendo vasopresores. Pues no le hemos puesto, ¿no? Porque no hemos, como que no hemos dicho que ya está en choque, pero obviamente, como no estamos viendo separaditos y muy desmenuzado, pero aquí ya sí, por ejemplo, vemos que la PAN ya no se mantiene, que la uresis ya no se mantiene, etcétera, pues obviamente ya pudiéramos considerar de una vez los vasopresores. Antes de los vasopresores, pudiéramos ponerle algo al paciente, y no tiene que ver con los vasopresores y con los líquidos, algo más. Por ejemplo, era algo que yo iba a decir, que no le han puesto, y es que no vamos a empezar. La intubación, si bien debe ser temprana, podemos pasar por un dispositivo primero y mantener los niveles de glucosa que ya están mencionando también. Entonces, todo eso es de las cosas, sé que lo van a hacer, pero hay que estar pendiente de todo, no solo de una cosa. Tenemos que estar pendiente de todos los órganos que pueden dar sus primeras fallas. Todos los órganos, por eso los vamos a ver despacito. Vamos con la parte ventilatoria. Buenas tardes, doctora. Ahorita comparto la presentación. Buenas tardes. Perfecto. ¿Se alcanza a ver? Yo todavía no veo, pero es posible que Sí se todos ve, ya Tony. estén bien. ¿Ya ves? Todos lo ven menos yo. Ok, voy a volver a compartir. Ya. Yo ya, ya. Ok. Pues, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar de cómo la sepsis afecta el sistema respiratorio. En términos generales, el mecanismo inicial del daño al alveolo pues va a ser edema pulmonar por aumento de la permeabilidad. ¿Y cómo se da ese aumento de la permeabilidad? Bueno, recordemos que en todo el cuerpo se va a dar una liberación de citoquinas. Estas citoquinas van a aumentar la permeabilidad capilar alveolar. Esto va a hacer que haya un filtrado rico en proteínas hacia el intersticio, dando lugar a un edema intersticial. Este edema intersticial pues va a dificultar el intercambio gaseoso, que se va a traducir en una hipercapnia. Esto va a ser debido a que el dióxido de carbono pues no va a poder atravesar el intersticio. Y bueno, pues para atacar esta hipercapnia pues se va a dar un mecanismo de taquipnea, que ya sabemos que va a barrer el dióxido de carbono, que al final de cuentas pues nos dará una hiperventilación con una alcalosis respiratoria. Pues bueno, además vamos a tener una disminución de la distensibilidad pulmonar. Esto también por el aumento del intersticio. Este edema intersticial pues va a impedir que el pulmón se distienda de forma adecuada. Y para resolver esto pues se va a dar un aumento del trabajo mecánico, que al final de cuentas pues va a dar a una fatiga de los músculos respiratorios.
Y esto en conjunto, la disminución de la distensibilidad y la disminución del intercambio gaseoso, pues va a dar lugar a una hipoxemia, la cual la podemos definir como una disminución de la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación menor a 90. Esto en condiciones normales, ¿no? Donde haya una FiO2 del 21%. Pues bueno, ¿cómo se da la lesión microvascular? Aquí tenemos un diagrama donde muestra la formación de un edema alveolar de origen cardiogénico del lado izquierdo y del lado derecho uno de origen no cardiogénico. Pues bueno, vamos a tener una respuesta a nivel alveolar que va a hacer que aumente, que los macrófagos y neutrófilos pues liberen citoquinas, especies reactivas de oxígeno, etcétera, ¿no? Pues todo esto pues va a causar daño a los neumocitos tanto tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que los tipo 1 eran los que son los encargados del intercambio gaseoso y los tipos 2 pues de la secreción de surfactante, ¿no? Al final de cuentas pues se va a dañar la membrana alveolar y pues va a haber una fuga de líquido intersticial hacia el alveolo, ¿no? Dando lugar dando lugar a un colapso del alveolo por edema. Pues bueno, este edema pues es la manifestación inicial del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, un edema pulmonar de origen no cardiogénico, como hemos comentado. Pues bueno, este ARDS o también llamado SIRA está caracterizado por hipoxemia, por infiltrados bilaterales y que se dé 7 días después de una infección. Que de acuerdo a los último consenso de Berlín, se puede dividir según su severidad de acuerdo al PAFI o índice de oxigenación o índice de Kirby, en el cual de 200 a 300 milímetros de mercurio lo definen como leve, de 100 a 200 como moderado y menos de 100 como grave. Igual es importante mencionar otro término que es el de lesión pulmonar aguda, el cual también en este consenso de Berlín se eliminó y se incluyó como ARDS leve, es decir, con una PAFI de 200 a 300. Creo que se trabó. Bueno, pues... Bueno, antes de eso, Alejandro, ¿y cómo se calcula la PAFI? ¿Cómo se hace? Pues necesitamos la presión arterial de oxígeno, que para tenerla pues necesitamos una gasometría arterial. Y la FiO2, pues dependiendo de si tenemos un aparato ventilatorio, va a cambiar. O si es del aire ambiente, que sería del 21%. Dependiendo del dispositivo, Del entonces. dispositivo, sí, dispositivo. Correcto. ¿Y cómo se hace? Pues se divide la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Y tengo entendido que lo normal es arriba de 300. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero le falta un pedazo a la fórmula o bueno, por ejemplo, no sé si eso ya lo habíamos mencionado cuando hablamos un poco de equilibrio ácido-base, creo que no. Pero, por ejemplo, si tú tienes vamos a calcular más o menos unos 80 de presión arterial y un dispositivo del 40%, ¿cómo se haría? 80 entre 40. Te estoy atormentando nada más, Alejandro. No recuerdo bien la fórmula. Está bien. Lo que acabas de decir está bien. Le falta un pedacito, lo puedes hacer de dos maneras. Ahorita lo vemos. Ya vi tu mano, Rodrigo. Ahorita me lo dicen y si no lo pueden anotar en el chat para que todos lo tengan. Eso es importante. Cuando veamos los criterios de Quick SOFA, perdón, los criterios de SOFA,
Ustedes van a ver, y se los voy a recordar en ese momento, que podemos usar, dependiendo si el dispositivo es de bajo flujo, de menos 80 de FiO2, o si es de más 80 de FiO2, allá depende, para hacerlo con la PAFI o lo podemos hacer directamente con la presión arterial. Si no lo entienden ahorita, cuando veamos la clasificación de SOFA, yo rápidamente se las puedo mencionar. Y esto es importante porque es un índice, y ahorita con lo del COVID, por ejemplo, está súper de moda, ¿verdad? Para ver si es una insuficiencia respiratoria moderada o es una insuficiencia respiratoria grave, severa, menor de 100, o si está leve, ¿verdad? Entre 200 y 300, y es normal arriba de 300. Correcto, puedes continuar, Alejandro. Pues bueno, en estos pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pues debemos solicitar una gasometría y también realizar una radiografía de tórax para ver los infiltrados bilaterales. Como ya habíamos comentado, la hipoxemia pues se puede evidenciar por la presión arterial de oxígeno o por la saturación de oxígeno, pero se recomienda que sea a través de los gases arteriales, ya que la oximetría de pulso pues no va a ser confiable por la presencia de la vasoconstricción periférica. Es correcto. En cuanto a la ventilación, hay indicaciones que menciona el Harrison. Una de ellas pues es la hipoxemia significativa, que ya la comentamos, presión de oxígeno menor de 60 o saturación menor de 90. Una hipoventilación, que sería un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, si no me equivoco, mayor de 45 milímetros. Aumento del trabajo respiratorio y compensación inadecuada o insostenible de una acidosis metabólica. Esta en general pues son las indicaciones para apoyo ventilatorio mecánico. Y bueno, esto es del Harrison, y según está basado en la campaña del Surviving Sepsis, en la última. Pero más que nada se refiere al apartado de la ventilación mecánica, el cual pues bueno, se concluyó que se recomienda un volumen corriente, es decir, el volumen de aire que circula entre una inspiración y expiración normal, objetivo que sea de 6 mililitros por kilogramo de peso corporal. También se recomienda usar presión positiva al final de la expiración. Esta presión positiva al final de la expiración pues es la presión necesaria para que los alvéolos no se colapsen durante la expiración. Tengo entendido que se mide en centímetros de agua y lo normal es de 5 a 10 centímetros de agua. En pacientes GAET pues se puede ajustar incluso más, ¿no? Pues bueno, se recomienda esta PIB más alta en lugar de una más baja en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda causada por una sepsis moderada a grave. En el síndrome de insuficiencia respiratoria grave, que es menor de 100 o menor de 150 milímetros de mercurio, se recomienda la colocación del paciente en decúbito prono, ya que esto mejora el intercambio gaseoso. Además, se recomiendan maniobras de reclutamiento o fármacos neuromusculares durante menos de 48 horas. Pues bueno, en cuanto a este bloqueo neuromuscular, pues se elimina el esfuerzo respiratorio del paciente y con ello pues mejora la sincronía de la ventilación, disminuye la presión también de la vía aérea. También se comenta que se debe utilizar una estrategia conservadora de líquidos en el SIRA inducido por septicemia si no hay una evidencia de hipoperfusión tisular. También no recomendamos el uso de rutina de un catéter en la arteria pulmonar o el catéter de Swan-Gas, que tengo entendido que mide la presión que en estos casos es menor a 18, porque hay una alteración a nivel pulmonar. Y en general no se utiliza en choque cardiogénico, pero no es necesario para el diagnóstico de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. También se concluyó que pues en pacientes que están listos para el destete, pues se deben realizar ensayos de respiración espontánea.
Bueno, pues prácticamente es todo lo que investigamos respecto al manejo respiratorio. Y ya está perfecto, espérame, no lo quites todavía, Alejandro. Bueno, entonces, ¿tú qué harías en la parte ventilatoria, Alejandro? ¿Tú qué harías primero? Cuéntame. O tú hablas por tu equipo, ¿sale? O sea, ¿ustedes qué harían primero? Bueno, lo primero que realizaría sería una gasometría arterial. Correcto. También una radiografía de tórax. Y bueno, en la gasometría si veo que hay hipoxemia, pues optaría por usar un dispositivo de alto flujo para la oxigenación. Perfecto. Normalmente en lo que es choque séptico, y les decía, por ejemplo, ahorita que todo esto que estamos viendo es... No, doctora, la dejamos de escuchar. My Sí, God. le sacó. Creo que ya no está la doctora en la sesión. Chale, mander. Chale. Bien, Tony. Ok. ¿Me puedes poner la anterior? Claro. Por favor, Alejandro. Entonces, antes de que sigamos aquí, yo quería decirles que ya vi que sí saben sacar el índice de Kirby. El índice de Kirby se utiliza cuando el dispositivo tiene una FiO2 mayor del 50%. En la clasificación de SOFA y Apache pueden verlo. El índice, generalmente en sepsis, siempre se va a empezar con dispositivos de alto flujo para evitar estarlos escalando, ¿no? Directamente se empiezan dispositivos de alto flujo, pueden ser invasivos o no invasivos. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que el manejar una adecuada oxigenación también es necesario para asegurar una buena perfusión. La intubación temprana puede ser algo que se tenga que hacer, incluso cuando no todos los parámetros estén presentes. Y también la placa de tórax, independientemente que el foco sea pulmonar, los infiltrados alveolares, bilaterales y las imágenes de vidrio despulido son muy sugestivas de los procesos inflamatorios en la sepsis, independientemente que haya o no neumonía. Aquí a estos parámetros de intubación
¿Alguien le agregaría otro? Que era mi siguiente pregunta. ¿Alguien se acuerda de algún otro parámetro que me pueda decir y que no esté aquí? ¿Ese es un no? ¿O no me oyen, Alejandro? ¿Sí me oyen? No sé, doctora. Pero no me oyen o sí me oyen, pero no saben. Sí, se escucha. Sí, lo escuchamos, ok. pero no Estamos sabemos. pensando. Bueno, o ya ni sé porque hace un rato estaba hablando sola y vi que no estaba prendido mi micrófono. A ver, Jaime. ¿Podría ser alteración del estado mental? Muy bien. Creo que son de las cosas que es lo que les decía. Me encanta porque es que hay que pensar integralmente. Les repito, podemos tener, desafortunadamente de eso se trata, ¿no? De que estemos pendientes de la orina, de la oxigenación, de la saturación arterial, de la venosa, del estado neurológico, del gasto cardíaco, de todo tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Para ver lo que nos están dando los focos para hacer las cosas tempranamente. Casi todo es temprano, porque una vez que se llega a la fase hiperdinámica descompensada, pues ya casi perdimos al paciente. Sacarlo de un estado hipodinámico al paciente es prácticamente imposible. Entonces, nuestro enfoque siempre va a ser en el hiperdinámico compensado. Entonces, si vemos que ya está cansado, como ya dijeron, hay un déficit neurológico, etcétera, que puede ser incluso antes de la caída importante de la PO2, es algo que nos va a decir es momento de intubación. Por otro lado, es hipoxemia que mencionan aquí. Cuando veamos insuficiencia respiratoria, se los voy a recordar. Esta hipoxemia que menciona de menos de 60 es sin dispositivo de alto flujo, ¿eh? O sea, acuérdense que es, digamos, a medio ambiente, porque si ya tiene un dispositivo alto flujo, nos vamos por el índice de Kirby. Este parámetro solamente es cuando está llegando el paciente y la FiO2 es del 21%. Y obviamente, pues aquí en cuanto a lo ventilatorio, pues es asegurar el aporte de oxígeno. Y el aporte de oxígeno, dispositivo de oxígeno. ¿Correcto? Vámonos a la parte renal. Yo creo que nos da tiempo. Bueno, espero 15 minutos por tantas pérdidas que veamos algo más. ¿Tienen clase ahorita? ¿A las 6:30? A las 7, creo, doctora. A las 7, tenemos radio. ¿A qué Oiga, hora? doctora. Radiología. A las 7. ¿A las 7? Ah, bueno, da chance de ver el renal. Mándeme. Doctora, nomás como comentario, creo que el Teams la saca. No es que no tenga prendido su micrófono, sino que el Teams la saca, porque nosotros la dejamos de ver. No, sí, me saca, no me saca, es que se va mi señal. Bueno, sí me saca, pero ok. hace un rato regresé y estaba apagado mi micrófono. Ya veía yo las diapositivas y no podía, y nadie me escuchaba, vi que estaba apagado mi micrófono. Ok. Pero sí me saca cada rato, efectivamente, Vicente. Ay, qué feo. Es el internet, pero ya me cambié ahorita al celular y ahí en el celular no hay problema. Ya estoy preparando, doctora, para proyectar. Muy bien, Diana. Bueno, no sé si me escucho bien aquí. Sí, bueno, yo sí, y veo también la presentación. Ok, perfecto, pues vamos a iniciar. Entonces vamos a hablar de los cambios renales y para esto hay que hablar que es una cuestión compleja y multifactorial. De hecho, está formada por varios factores. Dentro de ellos tenemos especialmente cambios hemodinámicos dentro del riñón, porque pues nos vamos a referir a los cambios de la sepsis respecto a lo que sucede al riñón. Y también hay una respuesta inflamatoria, una infiltración de células inflamatorias en el riñón, trombosis dentro del glomérulo y problemas de necrosis tubular aguda que serán en menos proporción. Por lo tanto, podemos simplificarlo en mecanismos de cambios hemodinámicos y además cambios inflamatorios debido a la sepsis. Sobre el mecanismo hemodinámico,
pues ya hemos hablado de ello, que se trata la injuria renal aguda por sepsis, que tiene como sello una vasodilatación arterial. Esto es que hay una gran producción de óxido nítrico en este cuadro de sepsis, y esta respuesta inflamatoria no controlada, que está amplificada y que el organismo ya no puede responder bien, se debe a una elevación exagerada en gran medida del óxido nítrico, que aunque es una sustancia que es deseable en el endotelio, a través de la sepsis y de las citocinas que se están liberando, está aumentada en ser sintetasa inducible del óxido nítrico, que esta va a tener, a diferencia de la constitutiva o de la fisiológica, va a tener un efecto más prolongado y que está siendo incrementada en la sepsis y que tiene un efecto peligroso vasodilatador que va a causar una profunda y sostenida vasodilatación, que va a ser sistémica y que no va a responder a los efectos presores dados por la vasopresina, el sistema renina-angiotensina y otras sustancias presores que el organismo trata de enviar para contrarrestar. Por eso la sepsis puede llegar a seguir avanzando hasta llegar a hipotensión sostenida como un choque séptico por pues, esta cuestión del óxido nítrico y por la sintetasa inducida. Por lo tanto, pues se decía por eso que la sepsis tiene esa parte de vasodilatación como un sepsis importante y no hay nada que pueda aumentar la resistencia para que pueda pues, darse la vasoconstricción. Entonces el concepto clásico del daño renal en sepsis se ha establecido clásicamente como una vasodilatación y una hipoperfusión en los riñones. Y esta hipoperfusión hace que llegue menos sangre, caiga el flujo sanguíneo renal y haya una vasoconstricción de los riñones con una respuesta a esa hipoperfusión para pues, contrarrestar esa vasodilatación generalizada. Pero, después de todo, hay otra forma de abordarlo, porque depende también del momento en el que se esté abordando esta sepsis, como acabamos de ver que hay como diferentes etapas. Pero bueno, aquí tenemos entonces la bacteremia, que ante la presencia de una infección, pues hay una liberación de la sintetasa inducida del óxido nítrico, que da una vasodilatación, y esta vasodilatación nos da un subllenado arterial que ya sabemos que tiene vasoreceptores en las carotidias que detectan y mandan un estímulo neurohormonal que liberan sustancias presoras que van a tratar de contrarrestar esta vasodilatación. La renina-angiotensina aldosterona, ADH. Ese es el modelo clásico. Pero lo que realmente sucede, primero depende en qué fase se esté hablando. La fase temprana de la sepsis es cuando hay taquicardia, hipotensión, que se está tratando de restituir con líquidos, hay bacteremia, y aquí dentro de los riñones lo que realmente sucede es una alteración del flujo sanguíneo renal por vasodilatación intrarrenal, porque se dilatan tanto la arteriola aferente como la eferente, pero especialmente la eferente. Como lo vemos aquí, es como si se permitiera mayor entrada, pero también se permitiera mayor salida, pero fuese más importante la salida. Se dilatan las dos arteriolas, la eferente y la eferente, pero más la eferente. Y entonces, al dilatarse más la de salida, cae el flujo sanguíneo, cae la presión dentro del glomérulo. Y como cae esta presión, hay una disminución de la filtración glomerular y entonces entramos a la injuria renal aguda. En esta fase hiperdinámica, que es la primera, tenemos esa dilatación y ese flujo sanguíneo arterial aumentado, a diferencia de lo que pensábamos al principio que debido a la vasodilatación caía el flujo en los riñones, se ha demostrado que el flujo intrarrenal aumentado tiene como consecuencia esa caída de la filtración glomerular, pero más bien como consecuencia de la vasodilatación de la arteriola eferente. En este momento estamos teniendo en la sepsis, como que en el cuadro general, un gasto cardíaco aumentado, estamos teniendo ese flujo sanguíneo renal normal o normal o aumentado, la vasodilatación sistémica,
Pero debido a este efecto tenemos una resistencia vascular disminuida, ¿qué es lo que va a causar la tasa de filtrado glomerular disminuida? Y como consecuencia, uno de los biomarcadores que vamos a ver más adelante, el aumento de la creatinina sérica. Y pues en la fase que ya se establece la injuria renal, cuando ya está subiendo, que ya tenemos anuria, esto se explica en el concepto de la sepsis, porque hay una activación del feedback tubuloglomerular. Y en fisiología renal sucedía que cuando había un mecanismo de protección que tienen los riñones, cuando hay una hiperfiltración del glomérulo que está filtrando una gran cantidad de sangre, y entonces lo que sucede es que hay un filtrado aumentado que pasa por los túbulos, y cuando es sensado por el túbulo distal, detecta que está aumentada esta hiperfiltración y manda un mecanismo de vasoconstricción a la arteriola aferente. Y esta hace una vasoconstricción para disminuir el flujo y la filtración glomerular, pero aquí es patológica, porque lo que ocurre es que hay una disminución de lo que se filtra al túbulo, disminuye una filtración del túbulo y por tanto pasa una cantidad que causa la vasoconstricción de la arteriola aferente que no es necesaria y es patológica. Y es la que disminuye el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. También hay una obstrucción tubular, una reabsorción total del filtrado glomerular, una estasis que se causa por este mismo efecto, que genera después edema renal por el paso del líquido hacia el intersticio. Y pues ya es lo que denomina que haya una resistencia sanguínea renal muy baja. En este momento, Diana, ¿qué tipo de lesión renal tú ya tendrías en esta fase? En este momento ya es intersticial. Antes la primera fase sería una prerrenal, pero después avanza a una intersticial. Intrínseca. Así es. Ok. Ya podríamos hablar de una necrosis tubular. Tal vez. ¿Estamos bien, Diana? Sí, en algunos casos. Muy bien. Ok, pues acá tenemos que, pues en esta fase establecida, tenemos una obstrucción tubular, aumenta la presión del túbulo intratubular del líquido y esto hace que la diferencia hidrostática entre el glomérulo y el túbulo se anule y disminuya la filtración glomerular por las fuerzas de Starling en fisiología renal. Y luego hay paso del líquido hacia el intersticio formando edema intersticial. Tenemos el mecanismo inflamatorio. En esta parte, en falla renal aguda, en sepsis, es difícil documentarlo a través de funciones microscópicas porque la mayor parte de los estudios pues, son modelos animales, pero se ha encontrado en estos modelos en las biopsias en un 70% que sí hay necrosis tubular aguda, la ausencia, porque es el daño que provoca la hipoperfusión a los riñones. Un paciente que está con presión baja, que está con una diarrea, vómito, sangrado importante, baja la presión, hay hipoperfusión y llegan a darse esta cuestión de los riñones por necrosis tubular aguda, pero aquí no. Aquí no es el resultado, no es el mecanismo responsable. Hay una infiltración leucocitaria de células mononucleares, hay pérdida del borde en cepillo, hay muerte celular programada, hay detritos que llegan a tapar el túbulo ocasionando una obstrucción intratubular. También hay un aumento del estrés oxidativo a través de las interleucinas IL-1, la IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa, y estas citoquinas son muy especiales porque, sobre todo la 1, la 6 y la necrosis, factor de necrosis tumoral, porque van a aumentar la liberación del óxido nítrico a nivel renal, y esto hace que aumente la trombosis, la apoptosis y las especies reactivas de oxígeno. También la falla renal aguda en el contexto de la sepsis activa la cascada de la coagulación, por lo tanto tenemos este estado antitrombótica y antifibrinolítica. Entre las biopsias se ha encontrado en modelos animales pequeños trombos.
aquí habían colocado otra imagen de cómo esta cuestión de la sepsis y la endotoxemia también podía afectar a otros niveles, porque cuando tenemos esta falla renal aguda y vimos que causa esa acumulación de líquido, pues también puede llevarnos a otras complicaciones como la que vimos en el nivel anterior de requerir ventilación mecánica y el síndrome de distrés respiratorio. Porque en sí es importante decir que la lesión renal aguda, como un factor independiente a la sepsis, es decir, independiente de su gravedad, llegando a choque séptico o no, es una cuestión que aumenta significativamente la mortalidad en el paciente séptico, además de que es una de las primeras causas que se encuentran cuando se estudia la lesión renal aguda por sí sola, tanto adquirida en la comunidad como intrahospitalaria, dado que pues en ambos casos se encuentran infecciones que en nuestro caso de un país en vías de desarrollo pues incluyen enfermedades tropicales o enfermedades virales, y en el caso pues intrahospitalaria pues la exposición de estar en estasis prolongada, y pues muchas de ellas son por neumonías. Bueno, respecto al diagnóstico, ya he estudiado cómo se diagnostica la lesión renal aguda. Pues habíamos visto que en esos casos lo que tenemos que pedirle al paciente desde que es internado pues es hacer un control de la diuresis urinaria, porque en este caso vamos a poder monitorizar en qué momento llega el paciente a presentar oliguria o anuria. Y otra cosa que también es muy importante tener en cuenta o pedir, aun cuando no hayan datos de falla renal, pues es tener la creatinina sérica, porque esto nos servirá, como vimos también en la clase, para después hacer un comparativo entre la creatinina basal o en una creatinina después de cierto tiempo que pues no se haya podido, si no se ha podido contar con ella, pues vamos a tener problemas, ¿no? Ya sabemos entonces que el diagnóstico de lesión renal aguda inicia cuando pues tenemos una creatinina sérica mayor a 0.3 del nivel basal en 48 horas, o tenemos pues un aumento de 1.5 del valor inicial en los últimos 7 días, que puede, hablando de un paciente que pues ya lleve varios días en el área de urgencias o internado en otra área, pues puede presentarse esta superación al tercer o al quinto día, pero pues llega a superar 1.5 del valor inicial. Entonces, por eso es importante no olvidar dejar indicación de la creatinina sérica, porque será muy útil aunque el paciente no tenga evidencia de falla renal. Y pues el hecho de tener una vigilancia cercana de la diuresis, pues te va a permitir también darte cuenta de qué momento se alcanzan oliguria o anuria, o el valor diagnóstico de menor a 0.5 mililitros kilogramo hora en las primeras 6 horas, me parece. Y no hay que olvidar entonces esa parte en un paciente internado. Aquí pues encontramos otras señales que podemos evidenciar, pero pues en sedimento urinario, los eritrocitos, cilindros inespecíficos que ya se habían platicado en la clase anterior. La biopsia renal, como también dijimos, pues no era como de primera mano, pero pues sí tendremos otros datos de hiperazoemia y oliguria, y en el caso de llegarse a la nefritis intersticial aguda, que como dijimos no es la principal consecuencia en este mecanismo por sepsis, pues veríamos eosinofilia, y aquí también explica justamente que es por otros mecanismos. Pues de las principales indicaciones estaría entonces una reposición de líquidos o reanimación con líquidos cristaloides, menos sugeridos los coloides en esta situación especialmente, y justamente procurar, como se ha dicho, que no llegue a esa parte hipodinámica para poder lograr con este tratamiento de fluidos principalmente, y bueno, en el caso de la sepsis en general, con la toma de curativos, la antibioterapia precoz de amplio espectro, pues evitar que siga el progreso de esta fisiopatogénesis.
Por mi parte ya es todo. Bastante, muy bien, Diana, muy bien para todo el equipo. Una pregunta nada más. Obviamente ya mencionaste toda la fisiopatología y también recordar que ya lo mencionaron también la petición de una química basal, de un sedimento urinario, etcétera. Tus metas de uresis, que es más o menos de 1 a 2 mililitros por kilo hora, y para las definiciones pues siempre es la misma, de menos de 0.5 por 6 horas. Ahora, tengo otra pregunta. El manejo es con líquidos al principio? ¿Los diuréticos están indicados en algún momento, Diana? Pues no sería el de primera intención. Supongo que lo comenta por la parte del edema que se da en la fase de hipodinamia, pero creo que no. No, ok. Muchas gracias, Diana. Gracias a todo el equipo. ¿Alguien tiene algo más que comentar acerca del uso de diuréticos en el choque? ¿En el choque séptico el uso de diuréticos se hace? A ver, ya vi una mano. A ver, Raizer. Creo que solo se da cuando ya vemos que el paciente tiene datos de edema pulmonar, ¿no? ¿De congestión? Ajá. Ok. Entonces, cuando hay datos de congestión, pudieras considerar el uso de diuréticos. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Alguien más que quiera mencionar algo o haya leído algo acerca de los diuréticos? Creo que no hay ninguna mano. El uso de diuréticos puede estar indicado en las fases iniciales del choque séptico. Cuando uno considera que el paciente ya está hidratado, por ejemplo, ya le pusieron en la primera hora 30 mililitros kilo hora, ya están alcanzando a lo mejor un poco la mejoría de la PAM o de la taquicardia que haya reducido, etcétera. Pero el paciente no está orinando adecuadamente, uno lo puede ayudar. Generalmente se manejan diuréticos a dosis bajas al principio. Sin embargo, pueden haber incluso en las fases del choque, conforme avanza y se vuelve ya hiperdinámico no compensado, se puede incluso indicar infusiones de diuréticos alrededor de 10 mililitros por hora más o menos. De allá es más o menos lo que nosotros utilizamos, 10 miligramos por hora, más o menos de acuerdo a cuando el paciente ya está en unas fases que hay anuria o que ya no hay compensación. Generalmente al principio solamente es con líquidos. Cuando uno considera que el paciente ya está con la hidratación suficiente y no orinado, se le puede dar una ayuda con los diuréticos a dosis bajas. Cuando el paciente ya está en las fases hiperdinámicas no compensadas, se puede considerar una infusión de diurético alrededor, le decía, de 10 miligramos por hora. ¿Alguna pregunta hasta aquí o alguna duda de lo que estoy mencionando? Nadie. No veo las manos ahora. Doctora, solamente cuando ya llega el grado de anuria. En oligura todavía no se considera, ¿verdad? En oliguria se puede considerar, como les decía, si ustedes ya consideran que el cuadro, ustedes ya manejaron bien la hidratación y el paciente no orina lo suficiente como meta, pueden utilizar las dosis bajas del diurético. Una dosis baja de diurético es alrededor de 40 miligramos día. Por ejemplo, se pueden dividir 10 miligramos cada 6 horas, 20 miligramos cada 12, más o menos. Pero sí se puede considerar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sería con diuréticos de asa? Diuréticos de asa, sí, que son los que son los de más rápida acción. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo? Doctora, ¿y el diurético se lo suspendemos cuando vemos que la diuresis del paciente ya quedó normal, imagino, no?
Claro, pero a veces es difícil, esto que dices, Raizer, a veces suele ser muy complicado. Lo tienes que dejar un largo tiempo para mantener esas metas, ¿no? Si ya lo iniciaste a dosis baja, por lo general lo dejas así. No lo retiras hasta estar seguros de que ha pasado la fase más, digamos, más descompensada. Si ya está en un estado hiperdinamico que consideres que está totalmente compensado, es cuando empiezas el destete de todo, casi todo al mismo tiempo. Pero los diuréticos es una de las cosas últimas que se van a quitar. Y, por ejemplo, si mi paciente da la casualidad que entra al estado hipodinámico, porque no lo subimos, porque no lo subimos a atender de manera adecuada, ¿el diurético se lo dejamos de todas formas o se lo suspendemos? El diurético lo pueden dejar en infusión, aún cuando sobre todo cuando están en las fases no compensadas, hay que dejarlo en infusión, intentándolo, ¿no? Porque pueden incluso ser candidato a hemodiálisis o a una diálisis aguda. Generalmente en urgencia sería hemodiálisis. Ahora sí oyen que mi perrita toma clases. Es generalmente lo que se puede utilizar para la parte refractaria es la hemodiálisis. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay otra pregunta, nos escuchamos el próximo miércoles, vemos la última parte. Y me había olvidado de comentarles que busquen la clasificación de Forrester, que tiene que ver con lo que dijeron de la presión de enclavamiento. Ahí se las escribí en el chat. Es la de Forrester, por si la quieren buscar. Doctora, nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Que se cuiden. Hasta luego. Buenas noches. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.